Cada año cientos de personas visitan el lago Lanier. Navegan, pescan, disfrutan de un picnic en sus orillas, pasan el verano con sus familias. Muchos ven solamente un lago, uno de los destinos turísticos más importantes que tiene el sur de los Estados Unidos. Pero cada verano, titulares, noticias trágicas, leyendas inundan el ambiente y traen el tema del lago Lanier nuevamente a conversación. Algunos aseguran que lo que realmente sucede o de lo que tienes que hablar del lago Lanier no está sobre la superficie. Se encuentra debajo, allí donde alguna vez hubo una comunidad. Niños que iban a la escuela, familias que asistían a la iglesia, hombres y mujeres que se levantaban de madrugada a trabajar la tierra de sol a sol. Una comunidad que se llamaba Oscarville. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que estas familias se fueran, dejaran todo atrás y no regresaran nunca? Una comunidad que empezó a desaparecer desde mucho antes que llegara el agua. Todo lo que ocurrió, la historia que se cuenta y la que muchos decidieron olvidar, una de las más vergonzosas de la historia de Georgia, es lo que vamos a encontrar a continuación en este segundo episodio de Éxodos. Acompáñenme a descubrirlo. Hola a todos, soy Jero. Bienvenidos a Éxodos. En el primer episodio vimos cómo la Ruta de las Lágrimas marcó uno de los hitos más tristes de la historia norteamericana, cómo cientos de cherokees fueron obligados a abandonar sus tierras. En este segundo episodio continuamos en Georgia, pero a inicios del siglo XX. No vamos a encontrar tratados federales, no vamos a encontrar acuerdos, ni grandes caravanas viajando por caminos congelados. Lo que vamos a encontrar es una historia mucho más silenciosa, que por lo mismo ha pasado desapercibida. La desaparición paulatina de una comunidad entera. A comienzos del siglo XX, Forsyth County era una región agrícola ubicada al norte de Atlanta. Las granjas dominaban el paisaje. Las iglesias rurales servían como punto de encuentro para muchas familias. La vida transcurría alrededor del trabajo, las cosechas y la comunidad. La mayoría de la población era blanca, aunque también vivían allí familias afroamericanas que trabajaban la tierra, administraban pequeños negocios o intentaban construir una vida estable para sus hijos. No ocupaban posiciones de poder. No eran una élite económica, simplemente formaban parte del tejido social del condado. Y durante años, la vida siguió adelante, con tensiones y desigualdades evidentes, pero sin que nadie imaginara lo que estaba a punto de ocurrir. El 5 de septiembre de 1912, una joven blanca llamada May Crow apareció gravemente herida cerca de su casa. La noticia recorrió Forsyth County en cuestión de horas. En una comunidad donde prácticamente todos se conocían, el impacto fue inmediato. Los rumores comenzaron a circular antes de que existieran respuestas claras. Las conversaciones giraban alrededor de una sola pregunta: ¿quién era el responsable? Mientras las autoridades iniciaban la investigación, la tensión aumentaba día tras día. La noticia ocupó titulares, atrajo la atención de comunidades vecinas y comenzó a alterar la vida cotidiana del condado. Entre los detenidos durante la investigación se encontraba un hombre afroamericano llamado Rob Edwards. La presión pública aumentaba constantemente. Multitudes comenzaron a concentrarse alrededor de los acontecimientos relacionados con el caso. La situación terminó desbordando a las autoridades, y lo que ocurrió después marcaría para siempre la historia del condado. A partir de ese momento, el miedo dejó de ser una emoción pasajera y comenzó a influir en las decisiones de muchas personas. Los rumores se expandían más rápido que los hechos comprobados. La confianza había desaparecido y la convivencia empezó a deteriorarse.
Las autoridades realizaron varios arrestos relacionados con el caso. Los procesos judiciales atrajeron la atención de todo Georgia. Los periódicos seguían cada novedad. Las audiencias despertaban enorme interés y la atención era evidente. Lo que había comenzado como una investigación criminal se había convertido en una crisis que afectaba a toda la comunidad. Y mientras los acontecimientos avanzaban, muchas familias afroamericanas comenzaron a preguntarse algo que jamás habían considerado antes. ¿Realmente era seguro permanecer allí? Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer señales cada vez más preocupantes. Algunas familias recibieron amenazas directas. Otras escucharon advertencias de vecinos. Muchas comprendieron que el ambiente estaba cambiando rápidamente. La incertidumbre se instaló en la vida cotidiana. Cuestiones como trabajar, ir a la iglesia, enviar a los niños a la escuela, actividades normales durante años, comenzaron a sentirse diferentes, más tensas, más impredecibles. Y cuando algunas familias decidieron marcharse, otras comenzaron a considerar la misma posibilidad. La salida no ocurrió de golpe. No hubo una gran caravana. No hubo fotografías históricas recorriendo el país, pues fue un proceso silencioso, gradual pero profundamente transformador. Algunas familias intentaron vender sus propiedades, otras simplemente se marcharon, abandonando tierras que habían trabajado durante años. Vecinos que habían formado parte de la comunidad comenzaron a desaparecer poco a poco del paisaje cotidiano. Lo que empezó con unas pocas salidas terminó convirtiéndose en un éxodo. Después llegó el silencio. Pasaron los años. Las tierras cambiaron de propietario. Las nuevas generaciones crecieron sin escuchar demasiado sobre lo que ocurrió en 1912. No porque los hechos dejaran de existir, sino porque cada vez menos personas hablaban de ellos. La historia estaba allí, pero cada vez más alejada de la conversación pública. Unas décadas más tarde, la región volvió a transformarse. La construcción de la presa Beaufort dio origen a un enorme proyecto hidráulico. Miles de acres quedaron cubiertos por el agua. Carreteras, granjas y puentes desaparecieron. Iglesias y cementerios quedaron bajo la superficie. Y entre esos lugares estaba parte de la antigua comunidad de Oscarville. Fue así como nació el lago Lanier, un proyecto hídrico que buscaba crear una represa que abasteciera de electricidad a la creciente ciudad de Atlanta y sus alrededores. El paisaje cambió para siempre. Y muchas de las huellas físicas de aquella historia quedaron ocultas bajo el agua. Con el pasar de los años surgieron historias de todo tipo alrededor del lago. Relatos inquietantes, leyendas locales, explicaciones sobrenaturales. Teorías que intentaban explicar la fascinación que este lugar ejerce sobre tantas personas. Pero la verdadera historia nunca estuvo en las leyendas. La verdadera historia estaba en las familias que vivieron allí, en quienes tuvieron que marcharse y en quienes crecieron sin conocer completamente lo que había ocurrido antes de que existiera el lago. La historia de Oscarville demuestra que una comunidad puede desaparecer mucho antes de que desaparezcan sus edificios. Se desvanece cuando sus habitantes sienten que ya no tienen un lugar seguro donde vivir. Se esfuma cuando las familias comienzan a marcharse y nadie ocupa su lugar. Y se pierde cuando el paso del tiempo convierte los recuerdos en silencio. Décadas después, el agua cubrió gran parte de aquellas tierras. Pero para entonces, Oscarville ya había desaparecido desde mucho antes. La historia de Oscarville nos deja frente a una realidad difícil de ignorar. Una comunidad puede perder su lugar en el mundo sin tener que cruzar una sola frontera. Pero lo que sucedió en Georgia estaba lejos de ser uno de los capítulos más tristes de la historia humana, porque
Mientras esta historia quedaba atrás, en Europa comenzaba otro de los grandes desplazamientos del siglo XX. Millones de personas perderían sus hogares, sus ciudades, sus familias y en muchos casos el país al que habían pertenecido toda su vida. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sobrevivir no significaba necesariamente haber encontrado un futuro. Para millones de personas este viaje apenas comenzaba. Uno marcado por la incertidumbre, por la búsqueda de un nuevo hogar. Pero la pregunta es, ¿cómo comienza nuevamente a vivir una persona que lo ha perdido todo? ¿Qué ocurrió con quienes regresaron y se encontraron que ya no tenían un lugar donde llegar? Esa es la historia que vamos a contar en el tercer episodio de Éxodos, la historia de los desplazados de la posguerra y de los millones de personas que tuvieron que empezar de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Los invito para que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones porque así las redes sociales les van a anunciar cuándo tendremos una nueva historia, un nuevo viaje en esto que se llama Éxodos. Los espero en el siguiente.